Bien, en este problema nos piden que si el seno de un ángulo es -3/5 y está en el cuarto cuadrante, calcular las funciones restantes y el ángulo, ¿sí? Entonces, para lo cual tenemos que hacer una figura. Esta no nos la dan en general. Entonces, plantea este sistema cartesiano, el ángulo en el cuarto cuadrante, ¿sí? Positivo, ¿sí? A partir del eje X positivo, ¿sí? Este es el ángulo teta. Y planteamos el seno, que es -3/5. Entonces, -13 sería este lado. Y 5 sería la hipotenusa, porque recuerden que el seno es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Pero en el cuarto cuadrante, el que es negativo es el cateto opuesto. La hipotenusa no es negativa. Sí, nunca. En cualquier cuadrante la hipotenusa siempre es positiva. Entonces, ya con esto tendríamos dos datos importantes y sabemos que las funciones del ángulo teta, ¿sí? Son las mismas funciones que las del ángulo agudo, ¿sí? Son exactamente las mismas. Eso dice la teoría. Entonces vamos a aplicar la misma situación. Entonces, si es así, tendríamos que calcular este cateto, que sería el cateto adyacente. Aquí tendríamos el triángulo rectángulo, ¿sí? Al triángulo rectángulo. Entonces, el cateto adyacente, vamos a llamarlo A, ¿sí? Y va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Entonces sería raíz cuadrada de 25 menos -3 al cuadrado sería más 9, sería 25 menos 9. Y esto sería igual a raíz de 16. Y esto sería igual a nada más la raíz positiva, ¿sí? Porque como se trata de distancias, nada más tenemos que tomar la raíz positiva, la raíz negativa la obviamos, esa no es necesaria. Entonces ya con eso calculamos A. A vale 4. Y con eso ya podríamos calcular todas las demás funciones trigonométricas, por ejemplo, ¿no? El coseno de teta. El coseno de teta es el mismo que el coseno de este ángulo agudo, que sería ¿quién? Sería 4/5. Y sería positivo porque este lado hacia la derecha, orientado hacia el eje X positivo, ¿sí? Y luego vendría la tangente. Pero la tangente de teta es el cateto opuesto que tiene sentido negativo, ¿sí? Sobre el cateto adyacente que es positivo, sería -3/4. Y luego vendrían las recíprocas. La cotangente de teta, que sería la recíproca de la tangente. Sería 4 sobre -3, ya menos 4 tercios, ¿sí? Que sería el cateto ¿quién? Adyacente sobre el opuesto, ¿no? Y el opuesto pues, es negativo, entonces negativo la razón. Luego sería la secante de teta, que sería la recíproca del coseno. Si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante es hipotenusa sobre el cateto adyacente y ambos son positivos. Y por último la cosecante de teta, sí, que sería la recíproca del seno. Si el seno es -3/5, cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Sería 5 sobre -3, que sería -5 tercios. ¿Sí? Y de esa manera tenemos ya todas las funciones en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Negativas, el seno, la tangente y la cosecante. Y positivas, el coseno y la secante. Y luego nos piden calcular la inversa, ¿sí? Perdón, el ángulo, ¿no? Entonces el ángulo. Entonces por cualquiera de esas funciones
vamos a calcular el ángulo, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, que θ, por ejemplo, de ahí del seno, tendríamos θ igual a seno inverso de menos 3/5. Y eso en la calculadora nos da aproximadamente menos 36.86 grados, ¿sí? Nos da negativo. ¿Eso qué quiere decir? El ángulo. Realmente el ángulo que nos está dando es el ángulo negativo, o sea, el ángulo que va en sentido de las manecillas del reloj, o sea, nos está dando este ángulo, ¿sí? Este ángulo es el ángulo negativo de menos 36.86 grados, ¿sí? Porque en el cuarto cuadrante, pues no es posible que un ángulo tenga este valor, ¿no? Pues es un valor mayor de 270 grados. Entonces, a 360 le restamos este. Entonces, a 360 grados le restamos el 36.86 grados, o le sumamos el negativo, que es lo mismo, ¿sí? Y nos da 323.13 grados. Entonces, el ángulo θ realmente, ¿sí? El ángulo θ vale 323.13 grados, ¿sí? Entonces, el ángulo, este es el ángulo negativo, ¿no? Este es el ángulo negativo, ¿sí? Pero nosotros queremos el ángulo positivo. Entonces, el ángulo positivo, si el θ positivo es el que vale 360 menos el que ya dijimos, 36.86 grados. Y esto va a ser el 323.13 grados, ¿no? Es el que necesitamos. Gracias.